Hemos venido con una serie de enseñanzas a la que hemos titulado Dios y tú. Iniciamos hablando de las luchas que cada uno de nosotros tiene que librar. Vimos un modelo bíblico como el de José, un hombre íntegro y que supo luchar las adversidades cuando estaba solo. Y de él aprendíamos varias cosas. Finalmente llegamos a la oración. Dios y tú requiere que cuando oremos, así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, entremos en nuestro aposento, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre que está en secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en lo público. Y venimos hablando de la oración, uno de los 4 pilares de la oración eficaz, porque nos estamos concentrando no solo en la oración en términos generales, sino que nos estamos concentrando en la oración eficaz. Hay oraciones que son eficaces, pero hay que saberlas hacer y estamos aprendiendo de eso. Uno de los 4 pilares de la oración eficaz dijimos que es la gratitud. Que ojalá cada vez que iniciemos una oración, iniciemos agradeciendo al Señor. Sin embargo, la Biblia nos muestra ejemplos de personas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo que hicieron oraciones, y resalta de manera curiosa, llama la atención que las oraciones que están en la Biblia no aparece la palabra gracias. No porque no sea importante, sino porque la Biblia utiliza una palabra que engloba la gratitud, pero que además es una palabra tan poderosa, pero tan poderosa, que se ha pronunciado durante 4000 años y ha logrado realizar milagros sorprendentes, milagros extraordinarios con solo una palabra. Y esta mañana yo te quiero enseñar esa palabra, y te quiero enseñar que esa palabra, para que funcione, tiene varias claves, y necesitamos conocer esas claves para no pronunciar esa palabra por pronunciarla. Sin embargo, me temo que no vamos a alcanzar hoy a ver todo lo que quisiéramos ver sobre esto. Así que posiblemente me va a tomar otro domingo hablar de cómo pronunciar y usar esta palabra bíblica de manera correcta. Para ello vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1, en el versículo 3. Mire las palabras del apóstol San Pablo. Léalo conmigo. Si no trajo la Biblia, lo puede leer en la pantalla. Y así dice la bendita y santa palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. Una palabra bíblica que tiene el poder de, cuando se pronuncia, produce milagros inexplicables. Quiero decir que hay, hasta donde yo entiendo, 4 maneras de causar un milagro, según la Biblia.
Número 1, por la voluntad de Dios. ¿Saben ustedes? El milagro a nivel macro es la creación de este universo. Así que cuando Dios creó este universo, ese milagro surge por la voluntad de Dios. En el cántico que hay en Apocalipsis, no lo vaya a buscar, le queda de tarea para que usted lo lea en la casa. Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 11, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes en el cielo adoran a Dios diciendo: Señor, tú eres digno de recibir toda gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Entonces, los milagros pueden ser producidos por Dios directamente por su voluntad. Primera fuente de milagros. Y bueno, Él es la fuente de todo, claro que sí. Pero los milagros también pueden surgir a través de la ministración de los dones. En el Nuevo Testamento tenemos una lista de dones que el Espíritu Santo distribuye a los creyentes. Y hay personas a las que Dios les da don de hacer milagros. Eso está en 1 Corintios capítulo 12. Para que lo leas desde el verso 6 en adelante en la casa. Aprovecho ahora que estoy hablando los dones, mencionando los dones, un pequeño paréntesis para la iglesia. Hermanos, en medio de nosotros hay hermanos servidores que usted los ve a veces por ahí con su blusita o su camisa blanca que dice sed. Y hay otros hermanos que están sentados en la silla que hoy no están sirviendo. Y entre los hermanos Dios ha puesto dones. Cuidado con lo que voy a decir. Hay hermanos aquí que tienen dones que yo no tengo. El don que yo ministro es el de la enseñanza. Pero aquí hay hermanos que tienen dones de sanidades. Aquí hay hermanos que tienen dones de hacer milagros. Aquí hay hermanos que tienen dones de palabra de ciencia. Aquí hay hermanos que tienen don de sabiduría, etcétera. Entonces yo le recomiendo a la iglesia que, como todos somos miembros del mismo cuerpo, cuando usted tenga una necesidad de algo, busque a los hermanos o a las hermanas cuyos dones le pueden favorecer a usted. Porque como cuerpo, el cuerpo se nutre mutuamente. Nos necesitamos mutuamente. Yo necesito de los dones que tienen ustedes. Ustedes necesitan de los dones que tengo yo. Y entre nosotros nos ayudamos. Como un cuerpo se ayuda, ¿verdad? Bien, entonces los milagros se pueden producir a través de la administración de los dones. Esa es la segunda manera de producir un milagro. Tercera, por las acciones, lo que llamamos acciones proféticas. Así vemos a Moisés, por ejemplo, con la vara, usando la vara y produciendo un milagro. Se convertía en culebra, o convertía el río Nilo en sangre, o hacía brotar ranas, o piojos, o langostas, con un movimiento de su vara. Alzó la vara y el mar se dividió en dos para poder pasar en seco. Levantó la vara para que el ejército de Israel prevaleciera sobre el ejército de los amalecitas en el desierto. Acciones proféticas. Tú vas a ver a Eliseo el profeta diciéndole a Naamán el leproso que para ser sano necesitaba sumergirse en las aguas del río Jordán 7 veces. Vemos al mismo profeta Eliseo haciendo un milagro en unas aguas que no eran potables, tomando una olla nueva y con sal, etcétera, y convirtió las aguas amargas en aguas dulces. Acciones proféticas producen ¿qué? Milagros. Pero las acciones proféticas son muy complejas y no todo el mundo la sabe hacer. Debe tener coherencia bíblica. Bien, no tengo tiempo para meterme ahí porque no es el tema.
Y número 4, un milagro se puede producir pronunciando correctamente la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana yo te voy a enseñar sobre esta extraordinaria palabra bíblica que tiene poder para cambiar la frecuencia energética en nosotros en cuestión de segundos. Yo te voy a enseñar que esta maravillosa palabra bíblica puede abrir puertas que estaban selladas con candados imposibles, con una palabra. Pero esta palabra tiene varias claves. Ya dije, no me va a alcanzar el tiempo hoy. Y le pido el favor que tome nota o que recuerde muy bien, porque aquí hay hermanos que tienen una memoria muy prodigiosa y lo recuerdan todo, gloria a Dios. Para que cuando usted vaya a hacer uso de la palabra que yo le voy a enseñar esta mañana, tenga en cuenta las diferentes claves para que te funcione. Bien. La primer clave o el primer secreto que te voy a enseñar de cómo pronunciar correctamente esta palabra es una clave que el 93% de las personas que se dicen ser creyentes a Dios, 93% es una apreciación mía, no está basada en estadísticas ni en estudios científicos ni nada de eso. Es una apreciación mía. Yo creo que hay el 93% de las personas que se dicen ser creyentes en Dios que ignoran esta clave completamente. Y cuando nosotros sabemos diferenciar, hacer la diferencia que necesitamos hacer, vamos a ver que una cosa es obtener los resultados que son extraordinarios, no son ordinarios, son extraordinarios y que cambian mi realidad. O simplemente pues decir una palabra vacía que no tenga sentido y que no va a producir absolutamente nada. Entonces no se trata de decir la palabra mecánicamente como si fuéramos loritos, repitiendo la palabra y ya. No, así no funciona. Se trata de cómo la dices. Número 1, ¿cómo la dices? O sea, ¿con qué intención la dices? Número 1. ¿Cuál es el estado de conciencia cuando la dices? ¿Y qué acciones específicas tú vas a tomar en las próximas 72 horas desde que las dices? Déjeme, despacio, ¿no? Para aprender. Hay una palabra que es muy poderosa, que es extraordinaria, que causa milagros, pero hay que pronunciarla. Esa es la clave número 1. Hay que pronunciarla correctamente. ¿Y cómo se pronuncia correctamente? Antes de pronunciarla, hay que examinarnos cuál es nuestra intención para pronunciar esta palabra. En el momento que la estamos pronunciando, hay que examinar qué estado de conciencia tenemos en el momento de pronunciarla. Y después de que la pronunciemos, revisar qué acciones específicas nosotros hacemos durante las próximas 72 horas. Entonces te das cuenta que eso no es por decir la palabra y ya, no. Ahora, pastor, ¿y por qué 72 horas? ¿Por qué? Bien. Como no quiero ser descuidado ni tampoco quiero ser dogmático, sino quiero enseñarle una verdad bíblica para que usted haga uso de esa herramienta poderosa, sobrenatural. Yo quiero explicárselo a usted bíblicamente. La Biblia nos enseña
Porque 72 horas, que son 3 días, tiene un misterio en el mundo espiritual. Y por ejemplo, vamos a leer en el Antiguo Testamento el libro del profeta Oseas, que es el profeta gomelo. Dicen los predicadores que ese es el profeta gomelo porque es Oseas. Oseas capítulo 6, verso 2. Mire lo que dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. A ver, estas palabras originalmente fueron dichas al pueblo de Israel. Atención, fueron dichas al pueblo de Israel. Es una profecía dicha a Israel. Sin embargo, nosotros en esta casa usamos lo que hemos llamado la hermenéutica de sentido. ¿Qué es la hermenéutica de sentido? Que cuando Dios dijo algo, lo dijo originalmente a alguien en un tiempo específico en el pasado, pero que esa palabra ha valido y ha tenido valor para cada generación que la ha leído y la ha creído. Amén. Si esto no fuera así, entonces la Biblia perdería autoridad y perdería utilidad. Y resulta que el apóstol San Pablo escribe a Timoteo diciendo en la segunda carta, capítulo 3, verso 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil. Es inspirada por Dios y útil. Entonces la Biblia tiene una utilidad. Voy a poner un ejemplo. Dios le dijo a Josué. Josué fue quien reemplazó en el liderazgo de Israel a Moisés. Moisés murió y entonces surge Josué como líder de Israel. Entonces, cuando va a empezar su liderazgo, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente. No temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿A quién le dijo Dios eso? A Josué, 1400 años antes de Cristo. Pero si tú lees esa palabra y tú la crees y la puedes tomar para ti y la puedes aplicar para ti, esa palabra tiene utilidad para ti. En otras palabras, es como si Dios te estuviera diciendo directamente a ti: no temas, no desmayes, esfuérzate, sé muy valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa promesa también es para ti. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, lo que dice el profeta Oseas: nos dará vida, Dios nos dará vida después de 2 días. ¿Por qué no dice en 2 días nos dará vida? ¿Por qué no dice en 1 día, en 24 horas Dios nos dará vida, nos resucitará, viviremos delante de Él? ¿Por qué? Porque en el tercer día dice ahí. Porque el número 3 en la Biblia es un número importante. Y no solo en la Biblia nos revela que el número 3 es importante, pero en el mundo espiritual algo sucede en ese periodo de 72 horas. Voy a poner otro ejemplo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron libres y llegaron al monte Sinaí, Dios le dice a Moisés: prepárense por 3 días, porque al tercer día me voy a manifestar. Y efectivamente al tercer día la presencia de Dios se manifestó sobre el monte. El monte comenzó a arder en fuego. Allá en la cima vino una nube y oscuridad sobre el monte, y truenos y sonido de bocina y la voz de Dios desde el monte. Entonces, el tercer día en la Biblia marca la irrupción de la presencia de Dios. A veces a uno le toca esperar hasta el tercer día para que la presencia de Dios sea manifestada en la petición que uno ha hecho en su presencia. Ahora, ¿por qué Dios no le dijo a Moisés: mira, ya llegaron ustedes aquí al Sinaí, tranquilos, mañana en la mañana me voy a manifestar? No, dijo al tercer día. Otro ejemplo:
Génesis en el capítulo 22, Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo en sacrificio, a Isaac, y debes caminar 3 días, y cuando llegues a Moriah, allá lo ofrecerás en sacrificio para mí. 3 días. ¿Por qué no le dijo, vea, camine un día de camino y allá usted me sacrifica a su hijo? No, ¿por qué lo hizo caminar 3 días? Hágase la pregunta. Estoy poniendo solo unos poquitos ejemplos, pero la Biblia está llena de eso. Jonás fue tragado por el gran pez 3 días y 3 noches. Y después de 3 días, 3 noches lo vomitó. ¿Ah? Bueno, ¿por qué no lo tuvo ahí un día? ¿Por qué no lo tuvo solo unas horas ahí? Ya le hubiera bastado al Imagínate tú, que tú hubieras sido Jonás. Imagínatelo por un momento, que tú hubieras sido tragado por un gran pez y estar en el estómago de ese gran pez. El estómago de ese gran pez tiene ácidos gástricos. ¿Te imaginas ahí dentro? No es como cuando nos contaban a nosotros la historia de Pinocho, ¿verdad? Pinocho también fue tragado por una ballena, pero Pinocho hasta pescaba dentro de la ballena, por favor. No, eso es un cuentico. La Biblia dice que Jonás estuvo dentro del vientre del gran pez 3 días. Le hubiera bastado un par de horas, hermano. Ya se hubiera repetido: está bien, Señor, yo te hago caso, yo te obedezco. Porque él no quería obedecer. 3 días. Ahora, lo más importante en la Biblia nos dice, el apóstol San Pablo por allá en la primera carta a los Corintios capítulo 15 dice que Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ojo, Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no dice así lo dijo el profeta Isaías, así lo profetizó Jeremías. No, dice así dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras el patrón de 3 días está muy bien marcado por todo lado. ¿Qué sucede, hermano Carlos, entonces en esos 3 días? ¿Qué sucede en el mundo espiritual durante esas 72 horas? Pues que el mundo espiritual comienza a medir, atención, comienza a medir la coherencia que hubo entre lo que tú sentiste, entre lo que tú pensaste y entre lo que tú hiciste cuando pronunciaste esa palabra. ¿Lo vuelvo a repetir? Recuerden, mire, cuando tú vayas a pronunciar la palabra que yo te voy a enseñar, que está en la Biblia, debes revisar cuál es tu intención, qué es lo que tú estás sintiendo, qué es lo que te está impulsando para decir esa palabra, para crear un milagro. ¿Cuál es la intención? Número 1. Número 2, en el momento de pronunciarla, ¿qué estado de conciencia tienes? ¿Qué es lo que tú piensas sobre eso? Y número 3, después de que la pronuncies, ¿qué acciones específicas vas a hacer, vas a tomar durante las 72 horas? Entonces, el mundo espiritual va a revisar la coherencia entre lo que tú sientes, lo que tú piensas y lo que tú haces. Si lo que tú piensas y lo que tú sientes no están de acuerdo, no sirvió. Si lo que tú sientes y lo que tú piensas no están de acuerdo con lo que tú haces, no sirvió. El mundo espiritual, vamos a decirlo así, fiscaliza eso. Por eso se necesitan 3 días. Clave número 1, la aprendimos, ¿verdad? Yo estoy interesado que usted la aprenda y la aprenda bien. Si vas a pronunciar esa palabra, para no pronunciarla como un lorito que no produce nada, sino vas a pronunciar esa palabra para causar un milagro, para afectar el mundo espiritual a tu favor, necesitas tener coherencia. ¿Por qué? ¿Qué motiva? ¿Cuál es el motivo
que te empuja a decir esta palabra? ¿Cuál es la conciencia? ¿Tienes paz en el momento de decir la palabra o la estás diciendo porque quieres estar por encima de otra persona, porque quieres sobresalir, porque por cuestión de tu ego, lo que sea? No sirve. Y ya van a ver ustedes que más adelante vamos a ver otras claves que nos van a ayudar a entender esto que estamos diciendo aquí. Y durante 72 horas el mundo espiritual te va a mirar a ver si las acciones que tú haces están coherentes con lo que tú sentiste y con lo que tú pensaste. Porque si en esas 72 horas tú haces algo en contra de lo que tú pensaste y lo que sentiste, pues no vas a tener ningún resultado. A veces por eso nosotros mismos somos culpables de no recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuál es la palabra? Porque ya veo que los hermanos están impacientes, pero ¿qué palabra es? La leímos en Efesios. Bendito. Esa es la palabra, que no es una palabra mágica. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una oración de Pablo el apóstol. No estoy tomando un ejemplo del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento hay muchísimos ejemplos de oraciones donde siempre se dice bendito. Por ejemplo, Melquisedec, cuando se encuentra con Abraham, dice: bendito Abraham del Dios Altísimo, y bendito sea Jehová, quien ha entregado tus enemigos a tus pies. Desde Melquisedec, en tiempos de Abraham, pero antes de eso encontramos a Noé bendiciendo: bendita sea Sem y todas sus tiendas. Esa palabra es muy poderosa. Esa palabra encierra no solo gratitud, es como estar diciendo gracias, pero es mucho más poderosa. Y en el hebreo la palabra es Baruch. ¿Cómo se escribe en el hebreo? Se lee, atención, de derecha a izquierda, al contrario de como nosotros escribimos y leemos. La primera letra en el hebreo es la palabra Bet. La letra, el nombre de la letra es Bet. La que le sigue es Resh. La que le sigue es Bab. Y la última es Kaf. Se escribe Baruch. Termina en K de kilo, Baruch, pero se pronuncia como está escrito arriba, Baruch. Ahora, no hay necesidad de que tú la pronuncies en hebreo. Te estoy mostrando la palabra porque te voy a enseñar la otra clave. La otra clave que te quiero enseñar es que hay pocas personas que entienden esta clave sobre esta palabra, que es una palabra sagrada. Y es algo que marca una diferencia absoluta entre quienes pronuncian la palabra miles de veces en el día, la pueden pronunciar, pero no van a ver ningún resultado. Y por el otro lado, los que la pronuncian correctamente y ven cómo su realidad se transforma en solo unos días o incluso horas. Entonces déjeme explicarle por qué esta palabra tiene tanto poder. Porque cada letra, el pueblo de Israel usó esta palabra como un medio de alinear una frecuencia, estoy hablando en términos físicos. Usted sabe que usted tiene internet en su celular o en su computador o en su casa, porque esa señal viaja por frecuencias, por ondas. Llega desde un satélite a una antena que repite la señal y que hace que llegue a su celular. Estamos hablando en términos físicos. Pues el pueblo de Israel utilizaba esta palabra, o la ha usado hasta el día de hoy, como una frecuencia
para alinearse a todo lo que hay en el reino de los cielos. Recuerde que ya otra vez leímos Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Las bendiciones, ¿dónde están? En el mundo espiritual. Y dice que están en Cristo. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es lograr alinearnos para que podamos desprender desde el mundo espiritual las bendiciones que necesitamos. Entonces, estas 4 letras, repito, es importante que quede claro. Usted no necesita decirlo en hebreo. Yo necesito decirlo en hebreo porque ahí es donde nació la palabra bendito, Baruch. Esas 4 letras son como 4 puertas que nos dan acceso a 4 canales distintos de bendiciones de Dios para nosotros. Entonces, cuando una persona pronuncia la palabra Baruch, o cuando una persona dice en su oración bendito, está abriendo 4 canales de bendición al mismo tiempo. La doxología de Israel. ¿Doxología qué es? La forma en que se adora a Dios. La doxología de Israel, ellos oran diciendo Baruch atah Yahvé Eloheinu HaMelech, que quiere decir Melech Olam, quiere decir bendito Jehová Dios nuestro, Rey del universo. Siempre cuando van a empezar una oración, ellos repiten esta frase. No puede faltar la palabra bendito. Y en la Biblia, si tú lo lees también en el apóstol Pedro, capítulo 1, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, creo que también es el verso 3, Pedro también ora de la misma manera. Si quiere ponla ahí. Mire cómo ora Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Te das cuenta el secreto? Ahí está la palabra, ha estado todo el tiempo ahí, pero nosotros ni sabíamos que tenía tanto poder. Para nosotros era una palabra más. Esta no es una palabra complicada, es una palabra sencilla, pero tiene muchísimo poder. La primera letra, que se llama Bet, esta de la parte derecha, es la que abre una puerta para extraer bendiciones desde la misma fuente de todas las cosas. La segunda letra, que es la Resh, es la que define cuál de todas las bendiciones que hay allá es la que tú necesitas. No sé si me va a entender. Si necesitas sanidad para tu cuerpo, si necesitas economía, si necesitas que se te abra una puerta, si necesitas empleo, si necesitas la conversión de un familiar, etcétera. La Resh es la energía que es capaz de abrir la puerta para seleccionar la bendición que tú estás necesitando. La tercera letra, que se llama Bab, esa letra es la que conecta el mundo espiritual con el mundo físico. Y la última letra, la Kaf, representa la mano del que recibe. Porque déjame decirte también esta otra clave. Si a ti te dan algo, alguien te da algo, te regala algo, pero a ti no te gusta eso que te están regalando, tú la puedes recibir, pero dentro de tu corazón dice: ay, esto tan feo que me está regalando. Y usted dice: ay, gracias, pero nunca va a usar eso porque no le gusta. No sé si le ha pasado alguna vez. Bueno, desde el mundo espiritual hay cosas que se te quieren dar de parte de Dios, pero hay que saber recibir. Porque si uno no sabe recibir, la bendición no va a surtir ningún efecto.
¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿O los llevo confundidos? Bien. Déjeme decírselo de forma un poquito más sencilla. La primera letra, Bet, representa a Cristo. Porque todas las oraciones o peticiones que nosotros hagamos al Padre tienen que ser hechas en el nombre de ¿quién? De Jesús. La segunda letra, la Resh, representa al Padre. El Padre es el que selecciona las bendiciones de Dios para nosotros. La Vav, la tercera letra, representa al Espíritu Santo, que es el que manifiesta las bendiciones para nosotros. Y finalmente la letra Kaf lo representa a usted y me representa a mí. El saber recibir. Bien, entonces cuando tú pronuncias la palabra bendito correctamente, necesitas asegurarte que tu corazón esté lleno de bondad. Que no haya envidia en tu corazón en el momento de pronunciar la palabra. Que no haya tristeza en tu corazón en el momento de pronunciar la palabra. Que no haya ansiedad en tu corazón para cuando vayas a pronunciar esta palabra. Asegúrate de eso, porque si no vas a pronunciar la palabra incorrectamente. Entonces vas a llenar tu corazón de bondad. Vas a pensar, voy a pedir esto. ¿Y para qué lo voy a pedir? Pues para mi beneficio. Pero ¿qué voy a hacer con eso también? Voy a ser generoso, voy a compartir la bendición. O esto es para, como decía el hermano Juan Camilo ayer en la clase de licenciatura, como los influencers que hacen buenas obras para ganar like y vistas y yo no sé qué más, para monetizar. Hay por ahí un influencer muy famoso aquí en Colombia del eje cafetero, ¿verdad? Que va donde los emprendedores y están vendiendo arepitas y véndame 50 arepitas. Y parece una buena obra y al final pues sí lo es, pero ¿y la motivación? No sé si me voy a entender. Entonces, cuando tú vayas a pronunciar la palabra bendito en tu oración, cuando vayas a pedir algo, revisa tu corazón, que esté lleno de bondad, que esté desprovisto de envidias, de rencores, de tristezas, de todas esas cosas malas que no sirven. Tómate un momento y si tienes apremio, una necesidad hace que tengas apremio, que tengas afán. Entonces tú le vas a dar una orden a tu alma y le vas a decir: alma, espera en Dios. Así lo decía el salmista David, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces uno a veces tiene que darle órdenes al alma. Quédese quieta, alma. Tranquilízate. Y una vez tú te asegures que tienes la paz suficiente dentro de ti, vas a pronunciar esta palabra: bendito eres tú, Señor, Dios Todopoderoso, fuente de todas las cosas, Padre nuestro, que conoces mis necesidades antes de que yo te las pida. Señor, te pido esto o esto o esto. Es un ejemplo. ¿Estamos bien? Entonces, ahora, ¿cómo puedes decir tú bendito con un corazón envidioso, rencoroso, con falta de perdón? No va a servir de nada. Es como ocasionar un cortocircuito. Necesitas tener coherencia otra vez entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Aquí está la clave. No se dice bendito para describir a Dios, como decir: Dios, tú eres bendito. No se dice bendito para describir a Dios, no. Claro que Él es bendito, por supuesto que Él es bendito. Pero cuando tú lo digas, no lo digas
como reconociendo que Él es bendito. No, tú dices bendito para desprender la bendición de Dios para tu vida. Tú la desprendes para ti. No sé si me voy a entender. Cuando se dice bendito a Dios, no es porque Dios necesite que yo lo bendiga. Él es el que me bendice a mí. Pero cuando yo digo bendito eres, Señor, estoy desprendiendo su bendición para mí. ¿Estamos bien? Vamos bien, ¿verdad? Es una palabra de activación, no de descripción, de activación. Ahora, le voy a enseñar otro secreto. Y este secreto lo cambia todo completamente. La mayoría pronuncia la palabra bendito como una petición desesperada. Lo hace con desespero, como un ruego que está vacío, carente de toda intención. Y cuando tú pronuncias la palabra bendito con ansiedad, con afán, lo que estás expresando es que tú tienes una esperanza, pero es una esperanza débil. Y cuando una esperanza es débil, por lo general la mezcla con la duda. Y eso hace que se cancele el poder de esa palabra inmediatamente. Mucho cuidado cuando tú vayas a decir bendito eres tú, Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, y lo que tú sigas diciendo para allá. Si lo vas a decir con afán, con ansiedad, porque no vas a lograr obtener ninguna bendición. Al contrario, vas a cancelar el poder de la palabra. Cuando tú digas bendito, debes decirlo de forma decidida, con una certeza inquebrantable. Cuando tú digas bendito, en el momento de decirlo, tú debes creer que en ese momento ya se desprende la bendición para ti y que ya viene en camino. Ahora, una prueba de eso es lo que la carta a los Efesios nos dice. Le queda de tarea para cuando llegue a la casa, revise todo el capítulo 1 de Efesios, porque apenas hoy leímos el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición, o que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares espirituales en Cristo Jesús. Pero siga leyendo y se va a dar cuenta de qué bendiciones Pablo habla ahí. Habla de la elección, habla de la predestinación, habla de la adopción, habla de la redención, habla de la sabiduría, habla de la inteligencia. Todas esas cosas son de Dios y están en el mundo espiritual, pero que fueron manifestadas para nosotros y son realidad en nosotros. Tú eres una persona redimida, tú eres una persona elegida, tú eres una persona predestinada, tú eres una persona adoptada en la familia de Dios, tú eres una persona inteligente, tú eres una persona con sabiduría de Dios. Todo eso es realidad porque se manifestó en Cristo. Y así como todas esas cosas se han manifestado, también todas las cosas que tú necesitas se pueden manifestar. Y déjame decirte algo, en el reino de Dios hay tanta, pero tanta abundancia que alcanza para todo lo que tú necesitas y más. Déjame ponerte un ejemplo bíblico. Resulta que Daniel, el profeta, fue llevado muy jovencito a Babilonia, deportado, él y 3 amigos más. Y ellos estaban allá en Babilonia, en la capital. Babilonia, el imperio tenía una capital que se llamaba como Babilonia. Como por decir algo, Guatemala, la capital de Guatemala, ¿alguien sabe cómo se llama? Guatemala. La capital de México, México. Bueno, eso, lo mismo. Entonces, Babilonia tenía la capital Babilonia. Y ahí estaba Daniel y sus amigos. Y Nabucodonosor, que era el emperador, tuvo un sueño.
Y cuando despertó al día siguiente, mandó a convocar a todos los sabios de la capital de Babilonia. Y les dijo: he tenido un sueño cuya impresión permanece en mí, pero no puedo recordar el sueño, ni tampoco sé lo que significa. Háganme el favor y me dicen qué fue lo que yo soñé y su interpretación. Y los sabios dijeron: no, me la pusiste. ¿Cómo es? Qué difícil me la pusiste. No dije la primera palabra, ¿no? No, pues qué difícil, o sea, ¿cómo voy a saber yo su sueño? Le dijo uno de los sabios: Señor, por favor trate de recordar el sueño, nos lo cuenta y con mucho gusto nosotros le vamos a decir qué significa. No me acuerdo y no me acuerdo y no me acuerdo. Y si ustedes no son capaces de decirme qué fue lo que yo soñé y cuál es su significado, pues les voy a dar muerte a todos, no me sirven. Y dio la orden, firmó el edicto, llamó al escribano y puso ahí: muerte para todos los sabios de Babilonia. Próximas 24 horas a todos me les baja la cabeza. Y firmó el edicto. Y mandaron a buscar a Daniel y a sus amigos, porque ellos no estaban en esa reunión. Los mandaron a buscar para también bajarles la cabeza. El capitán de Nabucodonosor, cuando llegó donde Daniel, le dijo: vamos porque me dieron la orden de bajarle. Pero ¿y por qué? Porque el rey ha soñado algo y los sabios no han podido decir qué es. Por favor, le dijo Daniel a Arioc, así se llamaba el capitán, Arioc: por favor, búscame una audiencia con el rey ya. Arioc entró donde el rey, le dijo: mire, es que Daniel, el que viene de los judíos, quiere hablar contigo. Dijo: hágalo pasar. Y Daniel dijo: Señor, por favor te ruego que nos des una prórroga de una sola noche. Danos la prórroga de una sola noche y mañana en la mañana yo te voy a decir qué fue lo que tú soñaste y cuál es su significado. Así que el rey dijo: está bien, les voy a dar una prórroga. Y le dijo al capitán: entonces no los vaya a matar hasta que este hombre Daniel venga mañana. En la noche, Daniel hizo una oración y dijo: bendito sea Jehová, de quien es la sabiduría y el poder, y quien revela las cosas secretas a sus siervos. Y el Señor le hizo soñar a Daniel cuál exactamente era el sueño de Nabucodonosor y qué significaba. No, tú no vas a encontrar, eso está en el capítulo 2 de Daniel, tú no vas a encontrar una oración de media hora y allá Daniel con ansiedad: Señor, tú sabes que nos van a bajar la cabeza, Señor, si tú no nos ayudas. No, él sabía ese secreto. Él revisó cuál era su intención, cuál era su conciencia. Y él dijo: bendito eres tú, tú revelas las cosas secretas, tuya es la sabiduría, tuyo es el poder. Y enseguida desprendió esa bendición y le hizo conocer las cosas secretas, hermano. ¿Quién puede soñar lo que otro soñó? Dígame usted, eso es imposible, pero Dios lo hace, si es que sabemos desprender las bendiciones de Dios para nosotros. Por favor, yo no quiero que los hermanos se queden solo con lo que yo les dije, porque yo puedo estar manipulando las escrituras. Profeta Daniel, capítulo 2. Vamos a leer ahí unos versículos nada más. No vamos a leer todo el pasaje. Capítulo 2, versos 20 hasta el 23. ¿Listo? Vea. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias,
y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Y mire, saltémonos al versículo 47 y 48. 47 y 48. Ya después de que le revela el sueño a Nabucodonosor, mire lo que dice. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Por saber pronunciar una oración, hermanos. A veces venimos a Dios con ese afán: Señor, ay, me van a cortar la luz, Padre, me llegó doble. Ay. Y estamos orando y estamos diciendo que nos ayude, pero no, hermanos, estamos nosotros interrumpiendo. Estamos viniendo sin fe, sin certeza, sin convicción de que Él nos puede bendecir. Hay que venir con convicción delante de Dios, y la palabra que expresa esa convicción es: bendito eres tú. Voy terminando. Si se pronuncia la palabra con un sentimiento de carencia, la vibración de esta necesidad va a traer más carencia, más necesidad. Pero cuando se pronuncia con certeza, cuando se pronuncia con fe, cuando se pronuncia con convicción, la frecuencia de esa palabra va a traer abundancia. Ahora, eso no es un artilugio mágico de un mago que saca de un sombrero y ¡pum!, aparece. No, así no funciona. Es una tecnología espiritual. Yo diría tecnología científica espiritual es esto. Funciona con leyes exactas, y estoy muy interesado de que usted las conozca. Otra vez, no necesitas entender cómo funciona, pero necesitas darle uso correcto. El primer y más grande ejemplo de bendición es Dios. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1, verso 27 y 28, allá dice que Jehová creó al hombre. Vea, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Atención, aquí no está diciendo que los formó, está diciendo que los creó. Crear en la Biblia significa que hace un diseño en el mundo espiritual. Por eso aparecen el varón y la mujer al mismo tiempo. En la formación, primero Dios formó al varón y después formó a la mujer. ¿Estamos bien ahí? Aquí no está hablando de la formación, está hablando de la creación. Y verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la bendición, mire, el hombre todavía no aparecía formado. El hombre aún no se paraba sobre la tierra para caminar sobre ella, aún no la sojuzgaba, aún no la señoreaba, aún no había tomado ninguna decisión en su vida, y ya Dios lo había bendecido. Entonces Dios no necesita que primero algo exista para bendecirlo, sino que antes de que exista, Él bendice. Por eso todas tus bendiciones, iglesia, todas tus bendiciones ya están hechas, están en el mundo espiritual. Él no necesita que primero tú vayas a la empresa y pases la hoja de vida para que te den el empleo. No, Él te bendice primero, y cuando te bendice, el empleo es para ti. Él no necesita que tú primero vayas al médico, te hagan los análisis y te digan qué tratamiento te van a dar. Él ya te bendijo. Él ya te bendijo, y como ya te bendijo, la sanidad es para ti.
¿Y yo por qué te digo que ya te bendijo con sanidad? Porque la Biblia dice que el Señor Jesús fue molido en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Él se llevó la enfermedad. No hay sentido de que Él la tenga y tú también. ¿Tiene sentido eso para ti? A ver, si dice la Biblia es la verdad. Si dice la Biblia que el Señor se llevó la enfermedad, ¿cómo es que tú todavía la tienes? Ahora, no es que no te puedas enfermar, sino que tu médico, tu medicina, tu sanidad viene de Dios. Tampoco es que Dios nos diga que no podemos ir donde los médicos. Claro, hay que ir donde los médicos. Yo he ido a los médicos solo para comprobar eso, hermanos. Aquí está la hermana Diana, que me sirve de testigo. Me había venido sintiendo mal de los riñones. Mal de los riñones. Y la hermana Diana sembró en mí para que yo fuera a hacerme los análisis de los riñones, una ecografía renal. Pero cuando yo llegué donde el ecógrafo, y el ecógrafo empezó a mirar y le decía a la señorita allí que escribiera el tamaño, etcétera, los datos. Pero yo no veía que él me dijera nada. Entonces yo le tuve que preguntar: doctor, ¿qué? ¿Pero cómo los ve? Tengo cálculos, ¿qué es lo que tengo? Dijo: no, señor, usted tiene unos riñones como de un muchacho de 15 años. Aunque estaba sintiendo los síntomas, yo le dije al Señor que yo quería que me sanara. Porque tengo que confesarlo, hermano, soy muy gallina para los hospitales, para estar hospitalizado y esas cosas. Estuve 2 años con mi hijo padeciendo cáncer y estuve metido en las clínicas y en los hospitales, y le tengo pavor a eso, no me gusta. Yo entro a hacer una visita en un hospital y el solo olor ya me quiere sacar. De solo imaginarme que me van a sondear por allá y destruir un cálculo o eso. Y le digo: Señor, ten misericordia de mí. Pues entre la orden para la cita médica y la ecografía, algo pasó. Porque el ecógrafo vio unos riñones nuevos. Un señor de más de 50 años teniendo unos riñones de un muchacho de 15. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un milagro? ¿Una sanidad de Dios? De Dios, porque ni un solo tratamiento me había hecho. Después de la ecografía, la hermana Diana me siguió sembrando unos sueros. ¿Sueros cómo se llaman? Sueros renales. Sí, para eso, ¿cierto? O sea, pues pude beneficiarme también de eso. Aunque yo me declaraba sano, no voy a hacerle el feo a que mi cuerpo pueda ser fortalecido. Y usted también, si se puede tomar unas vitaminas, tómese unas vitaminas. Si necesita ir al médico para que le diga: mire, haga esto, no, cuidado con esto, no siga comiendo esto, mire, entonces hay que hacerle caso al médico también, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Una última cosita te voy a enseñar, porque he visto un error que muchos han cometido cuando oran a Dios. Acuden a la iglesia, quieren venir a adorar a Dios, quieren venir a tener contacto con la divinidad y esas cosas, pero cuando hacen sus oraciones al Señor, lo hacen como una repetición de lo que oyen de otros o lo que les enseñó sus líderes. ¿Cómo aprende uno a orar? Hermanos, yo aprendí a orar fue escuchando a mi pastor. Pues yo no sabía orar, pero yo cuando escuchaba al pastor orando, yo trataba de copiarlo. Pero es un error que la mayoría hacemos, porque una vez aprendemos a dirigirnos a Dios, tenemos que dirigirnos desde nuestro corazón a Él. Y no repetir ahí las mismas cosas que se repiten. Señor, bendice mi casa. Señor, bendice mi economía. Señor, bendice estos alimentos.
No, hermano, los alimentos ya están bendecidos. Desde que Dios los creó, cuando dijo: produzca la tierra hierba verde que dé semilla y árboles que den fruto, ya están bendecidos por Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú cuando oras por el alimento? Bendito eres tú, Señor, que me das este alimento, que me trajiste a mi mesa. Bendito seas tú por el milagro de poder ser yo alimentado. Estamos haciendo al revés las cosas, ¿no? Bendice el alimento. No, el alimento no necesita que sea bendecido, ya está bendecido. Tú necesitas decir: bendito eres tú quien me provees este alimento. Bendito eres tú por mi economía. Bendito eres tú por mi casa. Bendito eres tú por mi vida. Y nos quedan unas claves en el tintero. Hay tinta en el tintero para dentro de 8 días. Y lo que te voy a enseñar dentro de 8 días es el protocolo para pronunciar correctamente esta palabra.